Perfecto, vamos a iniciar entonces nuestra clase. Vamos a iniciar este módulo de liderazgo, esta clase de liderazgo, en la cual vamos a realizar los siguientes objetivos de la clase, a analizar los principales postulados al momento de la toma de decisiones, conocer herramientas, conocer conceptos, conocer criterios al momento de la toma de decisiones y si tenemos preguntas de inquietudes hacia el docente, el magíster Henry Cáceres, las vamos a desarrollar en el momento. ¿Ok? Yo quería preguntarles, bueno, cuando estamos hablando de liderazgo, cuando estamos al frente de una organización, cuando estamos al frente de una institución, y cuando hemos tenido distintos jefes, distintos líderes en los equipos, es importante que podamos ir denotando que necesitamos cuatro tipos de personas en nuestra vida. Un coach que nos permita también aprender, ¿sí? Y el aprendizaje tiene que ser de doble vía. Necesitamos tener un amigo, el líder tiene que ser nuestro amigo, y ahí tenemos que hacer una variación, no significa ser amigo, tener una confianza para poderle contar todas nuestras cosas, ¿no? Pero sí necesitamos tener un amigo que en un momento determinado podamos contarles nuestras expectativas, nuestro criterio, de que podamos también ir estableciendo ese tipo de relación, sobre todo cuando estamos en instituciones o en empresas que requieren una entrega. A veces hemos escuchado ese criterio que dice ponernos la camiseta, ¿no? Tener un mentor es importantísimo porque vamos a ver reflejado nuestro trabajo, también nuestra perspectiva en esa persona, ¿no? Y esa persona tiene que, sin lugar a dudas, ser un motivador, es decir, lo hiciste bien, la palmadita, chévere, vamos a seguir avanzando, muy bien, muy importante tu criterio. Y para eso es importante que tengamos ese reflejo, esa persona que nos ayude, que nos permita también seguir en el camino. Una habilidad, sobre todo de una persona que está al frente de una empresa, de una institución, es tener una visión estratégica. Ya hemos visto en las clases anteriores por qué es importante tener una visión estratégica. Hacia dónde apuntamos, hacia dónde apunta mi empresa, hacia dónde apunta mi organización. Tener suficiente inteligencia emocional, es decir, no dejarnos llevar por las emociones y saber manejar las emociones para en un determinado momento poder tomar una decisión, ¿sí? Muchas veces, y lo que les he venido comentando desde el inicio de la maestría, de nuestro módulo, eh, muchas veces tomamos una decisión por las emociones. Sobre todo eso nos pasa cuando requerimos hacer un crédito y ese crédito está apalancado, se puede decir, por el bienestar de la familia, porque me queda cerca mi trabajo, porque estoy cerca de mis padres. Son decisiones netamente emocionales, pero también esas decisiones netamente emocionales tienen que ir acompañadas de un factor importante y una variable que es pensar a futuro si esto me va a afectar o no me va a afectar. Hacia eso van la inteligencia emocional. Tener un pensamiento analítico que va concordante, esto es un eslabón, ¿no? Tener un pensamiento analítico es decir, la decisión que yo voy a tomar puede influir, puede afectar en un corto, mediano, largo plazo, ¿sí? Y para eso debemos tener capacidad argumentativa para poder justificar la toma de decisiones en base a una visión estratégica, en base a una inteligencia emocional, en base a un pensamiento analítico y tener un liderazgo adaptativo. Es decir, saber que en mi entorno, saber que tengo un equipo de trabajo, saber que soy parte de ese equipo de trabajo y me puedo ir adaptando a las distintas circunstancias que pueden ir ocurriendo. Muchas veces en los trabajos, muchas veces en las organizaciones, tenemos que tomar decisiones en un escenario que a veces lo llaman muy comúnmente apagar incendios. Entonces, es importante saber tomar las decisiones pertinentes para ir hacia esa inteligencia colaborativa. Esas son las 6 habilidades que debe tener un líder, que debe tener un gerente, que debe tener un director, que debe tener un jefe de departamento. Y hacia, si hemos visto esto de las habilidades de un CEO,
Vamos a ver cuáles son las malas prácticas en el liderazgo, las malas prácticas en un CEO. El síndrome de Cronos, es decir, anular el talento ajeno con el fin de no verse desplazado. ¿No le ha pasado que muchas veces tenemos quizás los conocimientos o quizás tenemos la experiencia superior a un jefe, a un director, a un gerente, y esta persona, con tal de no verse desplazado, empieza a hablar mal de la persona, de su empleado, empieza a hablar en una forma muy singular del trabajo, cuando el trabajo de equipo se lo debe hablar de manera plural, ¿no? El síndrome de ubris es el sinónimo de la soberbia, arrogancia, prepotencia. Creen saberlo todo y es la falta de humildad y empatía. Como les decía, yo tenía una jefa hace unos 10 años que nos prohibía enfermarnos. Nos decían, ustedes se pueden enfermar desde las 17 horas que salen de aquí de la oficina y tienen que enfermarse de 17 horas hasta las 7:30 del día siguiente, porque ustedes a las 8 de la mañana ya tienen que abrir su módulo y empezar a atender al cliente. ¿Ah? Falta de humildad y empatía. Si alguien está enfermo, si alguien tiene una licencia por paternidad, alguien tiene una licencia por maternidad, falleció un familiar muy cercano, pues debe haber ese sentido de empatía frente a lo que le está sucediendo al. Y el síndrome de Napoleón es muy común en las organizaciones, es decir, la humillación, la ofensa o la amenaza en público. Mira, si tú no cumples, vas a ir a un régimen disciplinario, te vamos a poner sumario administrativo o quizás, lo más grave aún, hasta fin de mes trabajas. ¿Ya? Son señas de identidad que ejerce el poder visibilizando el miedo. ¿Ya? Esas son las malas prácticas en el liderazgo. El síndrome de burnout es el estrés laboral manifestado en la evitación de responsabilidades, desorganización, aislamiento, incapacidad para tomar decisiones. Es decir, el líder se aísla en su oficina y viva la fiesta y sigan trabajando quizás como con el statu quo, no opino, pero mejor trato de evadir las responsabilidades y le culpo cuando pasa algún problema, culpo a alguien del equipo de trabajo. El síndrome de Hammurabi consiste en paralizar los procesos comunicativos de la organización estableciendo complejos procedimientos, ¿ya? Es decir, no me hago responsable y paralizo el giro del negocio, paralizo una de las tareas, ¿ya? Entonces, estas son las malas prácticas en el liderazgo. Y tenemos 12 tipos de liderazgos en tiempos difíciles, ¿no? Que es importante tener. Ojo, queridos colegas, ustedes están frente a muchas organizaciones, que son parte de organizaciones, que son docentes también. Debemos tener escucha, debemos saber reconocer, debemos ser uno mismo, no tengo por qué cambiar, ¿sí? Tengo que seguir siendo lo que soy por fuera de la oficina, lo que soy en mi hogar, lo que soy en mi trabajo, ¿sí? Aprender a comunicar. Es importante que establezcamos canales de comunicación que nos permitan tener una comunicación asertiva. Saber dónde estoy y saber lo que voy a decir, ¿sí? Tener un lenguaje fluido, pero también ser muy coherentes y muy prudentes. Hacer una planeación. Ya hemos visto acá, hemos establecido algunas estrategias, sobre todo cuando estamos al frente de compañías o cuando vamos a reformular una estrategia, saber tener un plan, ¿sí? Hay que saber combatir la ansiedad. Hoy necesito presentar el informe, necesito presentar el plan de negocios, necesito presentarme a la junta directiva, necesito presentarme al directorio. Entonces, debo saber tranquilizarme antes de poder presentar mi trabajo. Y a eso hay ejercicios de respiración, pausas activas, etcétera, ¿no? La orientación al servicio. Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de ser director de servicio al cliente en el banco más grande del país y uno de los de los bancos más grandes en Latinoamérica. Y yo tenía personal que prácticamente estaban ahí sentados por una necesidad y no tenían la orientación de servicio. Entonces trataban de decirle de memoria los procesos a los clientes y no tenían un poco de empatía hacia procesos que a veces se complicaban dentro de la organización. Entonces,
Si estamos orientados al servicio, sobre todo en algo tan sensible como es servicio al cliente, debemos tener una orientación de servicio, ¿ya? Ser un contador, es decir, saber planificar, saber expresar y saber contar y expresar y transmitir el conocimiento a otros compañeros. Ser empático, ponernos en los zapatos del prójimo, poco parafraseando el tema de parafraseando el tema de la Biblia. Pero hay que ser empáticos y hay que tener ese criterio y esa posición para poder saber entender lo que vive el otro. Compartir los objetivos es indispensable que en una organización podamos dar esa transmisión de conocimientos y sobre todo el área de recursos humanos, ¿sí? Compartir los objetivos estratégicos que tiene una organización. La relajación va también muy de cerca con lo que dice ustedes tienen arriba, combatir la ansiedad, relajarse, tratar de estar calmados y tomar sobre todo decisiones, no con la cabeza caliente, sino decisiones que nos permitan, ¿sí? Quizás en un momento álgido, en un momento caliente, ir bajando el tono, todo de voz, expresión, ¿sí? Quizás una pausa activa, quizás un receso y tratar de relajarse, ¿ok? Y pensar como inmigrante, es decir, que tengamos un pensamiento que vaya superando y que vaya en un tránsito hacia lo que yo requiero o la organización requiere. Y para las conversaciones, para ser un gran líder, un gran líder para tu equipo, saber qué opinas, si estás bien, hay que saber también callarse cuando lo ameritan. Te ves capaz de, cuando sobre todo hay metas muy ambiciosas, si tienes o no tienes la razón, decir un gracias, quizás la próxima vez será, inténtalo de nuevo, ¿cómo puedo ponértelo fácil? ¿Ya? Lo habéis hecho genial cuando tenemos equipos de trabajo y sobre todo el trabajo no solo es de la cabeza, sino es de un equipo. Entonces, ser agradecido con el equipo, saber proyectarle esa meta, a quién vamos a dirigir el proyecto, sobre todo, ya hemos visto las herramientas de investigación de mercados, debemos definir nuestro mercado objetivo, ¿sí? Y saber a quién va dirigido el mensaje también, ¿no? Sobre todo cuando ustedes van a hacer un plan de marketing, saber establecer su público objetivo, su mercado, meta, ¿ya? Saldremos de esta, si hay problemas, saber decir que hay una solución, tranquilizar al equipo, preocuparse por la familia de tus colaboradores, eso es muy importante, y saber decir cómo puedo ayudarte, cómo te puedo servir. Y aquí está algo que me pareció súper importante, y yo le sigo a Lina Echeverry en LinkedIn, si ustedes también la pueden seguir, ahí está su página en LinkedIn, y dice, un líder desafía el statu quo para provocar el cambio necesario. Si vamos a hacer lo mismo, si vamos no a dar nuestra opinión, a cambiar, vamos a seguir estando en el statu quo. Pero si damos una idea disruptiva, si vamos a cambiar lo que ya está establecido y vamos a mejorar los procesos, un líder desafía el statu quo y va a provocar. Y sobre todo, no hay que olvidarnos, no importa que te esté yendo bien, pero nunca olvides cómo empezar. Y esa es una descripción, creo que para todos, sobre todo los que nacimos en la década, a mediados de la década de los 80, los 90, sabemos a qué figura representa esto. ¿Sí o no, Andresito García? Has jugado Mario, ¿verdad? Andrés, Gerson, Enrique, Sí, David, sí, yo he jugado Mario. Es de los primeros jueguitos. ya los primeros jueguitos y después terminamos hasta con una película que recientemente se estrenó, ¿no? Correcto. Entonces, entonces, miren, no hay mejor descripción. Nunca debemos olvidarnos cómo empezamos, nunca debemos olvidarnos dónde empezamos y que eso nos lleve a una gran reflexión, ¿sí? Estimados colegas, quiero presentarles al magíster Henry Cáceres Romero,
Le he pedido que pueda acompañarnos acá. Él es un abogado de la Universidad Central del Ecuador, es magíster en gestión del desarrollo local comunitario y una larga experiencia, como les comenté, en el servicio público en el Ecuador. Ha estado como asesor de la gerencia general del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, como les he dicho, uno de los bancos más grandes, el banco más grande del Ecuador y uno de los bancos más grandes de América, porque maneja todos los fondos previsionales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es decir, todo lo que aportamos los trabajadores y trabajadores del Ecuador se va al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y es administrado por un banco que es el Banco del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social. Ha sido asesor también en la Asamblea Nacional del Ecuador, ha sido asesor y gerente del Plan Tierras en el Ministerio de Agricultura y tiene también una experiencia como gerente general de la empresa pública del agua. Asimismo, dentro de su currículum, es participante de la REAF del Mercosur sobre agricultura familiar campesina, acceso a tierra, agua, legislación agraria, procesos de integración parcelaria, productiva, arbitraje. Ha participado también en la conferencia del REAF de Mercosur, realizada en Buenos Aires en el año 2012. Parte también del REAF en Mercosur, realizada en Porto Alegre en el mismo año 2012. Y es consultor en proyectos de clientes VIP, Latinoamérica, aeropuertos, aerolíneas, compra y venta de aeronaves, planificación estratégica y desarrollo. Quiero darle la más cordial bienvenida al doctor, amigo, magíster Henry Cáceres Romero. No sé si eh, ya está por acá, me dijo que sí ya estaba, para Hola darle David, la posta. buenas, ¿cómo Doctor están? Henry Cáceres, bienvenido a la maestría acá de los alumnos en Potosí, Bolivia, La Paz. También están algunos colegas maestrantes. Bienvenido a la Universidad Siglo XX y a la Escuela de Negocios de SAN. Te dejo para que puedas conversar con los estudiantes. Hola queridos estudiantes, colegas. David ya lo conozco bastante tiempo, gran amigo, gran profesional. He tenido la dicha de trabajar en algunas instituciones con él y, y nada, es un placer estar acá. Disculpen un poco la demora, estuve en Guayaquil, de Guayaquil a Quito, y justamente esta maestría de Dirección y Gestión Empresarial eh, va muy encaminada a lo que estamos viviendo hoy en Ecuador, por ejemplo. Si se corta, es porque se me fue la luz. Se me fue la luz acá. Es una falta de planificación, es una falta de visión. Pero bueno, entremos en esto. Ya David hizo una descripción de, de, de mi experiencia, de mi formación. Creo en el desarrollo, creo en la gestión, tanto pública como privada. Creo que es la base fundamental para cualquier organización, sea de la sociedad civil, gubernamental o no gubernamental, que te permita tener o enriquecer los conocimientos, acrecentar tu acervo, tanto personal o de tu empresa, y ayudar a políticas públicas para implementar en favor de las comunas, comunidades, de los pueblos y en sí de todas las personas. ¿Qué es el liderazgo? El liderazgo y las habilidades directivas son fundamentales para el éxito de cualquier empresa, tanto pública como privada. O sea, si no tienes un liderazgo, si no sabes para dónde vas, es más o menos, no sé si han visto ustedes la película Alicia en el País de las Maravillas, cuando Alicia se encuentra con el conejo y le pregunta, pues, ¿a dónde voy? El conejo le dice, bueno, ¿a dónde quieres ir? Alicia le dice, no sé. Entonces vas bien, porque bienaventurado que sabe a dónde quiere ir, porque va a saber cuándo llegó. Si no tienes una planificación, si no tienes una visión a corto, mediano y largo plazo, no puedes generar procesos de liderazgo. El liderazgo es la capacidad de influir y motivar a otros para alcanzar objetivos comunes. Ojo, esa influencia puede ser positiva o puede ser negativa. Y aquí viene mi formación como abogado, que todo, absolutamente todo tiene que estar regido por la ley y la constitución. Acá en Ecuador, en derecho público, lo único que está permitido es lo que está escrito.
No puedes hacer ni más ni menos. En derecho privado, acá en Ecuador, puedes hacer todo, todo, absolutamente todo, lo que no constituya delito. Ejemplo, yo en este momento como funcionario público puedo contratar a Enrique Rodríguez, que lo veo aquí, pero no sigo un proceso de contratación, sino lo contrato porque a mí me parece. Ese acto administrativo de contratación de Enrique Rodríguez, que está conectado, es nulo, porque no seguí los procedimientos. Pero si yo estoy en mi empresa, como Henry Cáceres, y requiero los servicios de Enrique Rodríguez, y me voy en este momento a cenar con él, y en una servilleta firmo las condiciones, y eso voy a una notaría, no constituye ningún delito, y lo puedo hacer, porque al final del día el riesgo es mío y el de mi empresa. En lo público manejas lo público, y en lo comunitario igual. Entonces, las características claves de un liderazgo es visión clara y compartida. ¿Qué quiere decir visión clara y compartida? Tienes que tener claro a dónde quieres ir. No sé si aquí hay funcionarios públicos y funcionarios privados, líderes. ¿A dónde quieres llevar a tu empresa? Lo escuchaba David hace un momento, ver el tema de la empatía, ver el tema de la planificación, la productividad y todo este tema. Pero muchas veces tú entras a una empresa, tú entras a una institución pública, tú eres parte de un proceso comunitario como líder, como asesor, y entraste porque te va afín a tu carrera, porque te recomendó un amigo, entraste ¿por qué? Porque te necesitas trabajar, obviamente, y necesitas adquirir más conocimiento y necesitas demostrar tus conocimientos. Entonces entras a una empresa o a una institución pública como profesional y te van a pagar bajo un contrato sobre tus conocimientos. Si eres abogado, si eres ingeniero, si eres consultor, sea la profesión que tengas. Y ahí, como dijo David, acá en Ecuador es muy criollo esto de ponerse la camiseta. Pero te pones la camiseta ¿para qué? Para acrecentar a la empresa, para inventar o reinventar nuevos productos, para dar más capacitación. ¿Para qué? Entonces la visión tiene que estar clara y tiene que ser compartida con absolutamente todas las áreas bajo la responsabilidad de cada uno. La comunicación efectiva, un eje transversal de una dirección de gestión empresarial es la comunicación efectiva. Para que no haya los teléfonos dañados, tiene que ser una comunicación clara. No me refiero a comunicación, lo que hacen a veces muchas empresas de talento humano, que te mandan, hoy es el cumpleaños de Aldo, hoy es el cumpleaños de Dayan, Andrés de García, es el cumpleaños. No, una comunicación estratégica, una comunicación que te permita a cada área establecer metas, objetivos y cumplibles y medibles en el corto, mediano y largo plazo. La empatía y la comprensión, la toma de decisiones informadas. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo tomar decisiones apegadas únicamente por la emoción o por lo que yo creo que se puede pasar. Tengo que informar y tengo que informarme de las áreas, tengo que nutrirme de todas las áreas y ver los riesgos. Si es mi empresa, cuáles son los riesgos con el servicio de rentas internas o los impuestos o Hacienda, no sé cómo lo tengan catalogado en su país, acá es el servicio de rentas internas, el régimen tributario, el régimen laboral, o qué sé yo, o estás en una institución pública y tienes malversación de fondos o corrupción. Flexibilidad y adaptabilidad en estos tiempos, imagínense, estamos conectados por vía electrónica, tenemos que buscar nuevas formas que sean más productivas, que le permitan a la empresa seguir creciendo. El desarrollo de habilidades y talentos. Las habilidades directivas se refieren a las capacidades y competencias que un líder o gerente necesita para gestionar y dirigir una organización de manera efectiva. Planificación. O sea, en cualquier, y esto viene, y se los digo desde la parte personal, la planificación. Planifica absolutamente todo. ¿Por qué? Porque el rato que tú estás planificando, estás sabiendo cuáles son los pasos que tienes que seguir. Y en la planificación incluye experiencias positivas y experiencias negativas. Porque acá en Ecuador, les voy a poner un ejemplo, ya vamos a ver, va a haber elecciones el próximo año, no sé si se reelija o cambie de régimen, pero pongamos un ejemplo. Se reelige el mismo presidente, pero viene otro ministro,
ministro de producción, otro, no el que está ahorita, y viene con su personal o su gente de confianza, que es normal, que debe ser así, y todo lo que ha hecho la administración anterior, que puede ser del mismo régimen, del mismo gobierno, queda a foja cero. Lo mismo pasa en la empresa privada, en una menor cantidad, pero pasa. Lo que pasa es que en la empresa pública, el daño lo vas a ver en políticas públicas en unos 3, 4, 5 años, y tú ya no vas a estar ahí. Pero en el ámbito privado, tú lo vas a ver en el siguiente ejercicio fiscal o en las ventas que se van a bajar y vas a ser el responsable. Todos los que están sentados en este momento van a ser responsables de esto. Entonces, yo siempre en los cargos públicos y privados que he tenido la oportunidad de ayudar, siempre recojo absolutamente todo, la gestión hecha antes que mí. Porque no todo está bien ni todo está mal. Cojamos y cojamos absolutamente todo y analicemos en prospectiva cuáles son los escenarios con esas decisiones. Capaz que sí, habían 3, 4 decisiones o 3, 4 políticas públicas que no estaban encaminadas, no tenían futuro, pero el resto estaba bien. Ok, cambia eso, pero no cambias absolutamente todo, porque eso te va a dañar y te va a llegar al cero de tu gestión. Y cuando tú recién quieras despertar de esta, de las metas y objetivos, te das cuenta que ya se te acabó el año, ya vienen los accionistas de tu empresa, ya vienen los ministros, vienen los secretarios a medirte y establecer por metas y resultados. La toma de decisiones, siempre las decisiones, toda decisión trae consecuencias, que sean buenas o malas depende de cada uno. Vuelvo y repito, apéguense al régimen jurídico establecido, no se salten los procesos jurídicos, porque eso tarde o temprano va a recaer en una responsabilidad civil, administrativa o hasta penal. La comunicación, como les dije, es un eje transversal. La resolución de conflictos. A mí me ha tocado lidiar con personas que tenían un afecto y desafecto porque la una se metió con el novio de la otra. O sea, vas a tener esos problemas que tienes que saber sacarlos de la continuidad de la empresa, de la continuidad de la función que estás, pero tienes que tratarlos. Porque al final del día, estimados maestrantes, ustedes van a dirigir empresas, van a dirigir asociaciones, van a dirigir comunidades, van a dirigir empresas públicas o van a estar sentados en algunos ministerios. Al final del día se mide por resultados. Los resultados son resultados en ventas, resultados en políticas públicas, en cuanto se cambió la vida a X personas, si tu producto está vigente en tiempo y espacio, si tu producto puede mejorarse, puede innovarse. La gestión del tiempo y la priorización. Creo que eso es lo más importante, priorizar cuáles son los tiempos, establecerte una trazabilidad en todos los procesos que tú o tu empresa vaya a establecerse. Saber cuándo empieza, cuál es la etapa de producción y cuándo finaliza. Y con una semaforización, rojo, amarillo o verde, que te establezca con alertas tempranas para poder corregir cualquier decisión, cualquier error o cualquier efecto negativo que puedas tener en esa decisión a corto, mediano o largo plazo. En resumen, el liderazgo y las habilidades directivas son fundamentales para el éxito de cualquier organización. Un líder efectivo debe poseer una combinación de habilidades y características que permitan inspirar, motivar y dirigir. En lo que hablaba David, el tema de la gestión y dirección empresarial, un punto que me ha ayudado mucho en todo mi experiencia es tener perspectivas y escenarios. Plantéense perspectivas. ¿Qué es la perspectiva? Establecer a 3 días, a 15 días, a 20 días, a un mes, 6 meses, dependiendo del giro del negocio que tengan ustedes como empresa o que están dirigiendo. Conozcan a su empresa. ¿No? La famosa misión, visión, es lo típico que pones de cajón porque te tienen que probar la razón social. Pero conocer tu empresa, ¿qué significa conocer tu empresa? Saber
cuánto cuesta hora hombre, cuánto cuesta la producción del producto que estás haciendo, cuánto tiempo te toma esta consultoría, qué tipo de conocimiento y qué tiempo le estás dedicando a esto para establecer cuánto vale la hora real de tu trabajo, ya sea un producto, sea bienes o servicios que tú estás entregando. Lo mismo en la parte pública, que esta decisión de entregar X proyecto para que se haga X obra, ¿cuál es el impacto en la gente? Por ejemplo, llevo alcantarillado en una zona en su ciudad donde tiene un índice de desnutrición crónica infantil, en la cual un efecto muy nocivo es el agua contaminada. Ok, ¿cuánto me cuesta en salud pública niños con desnutrición crónica infantil? Eso, ¿cuál es el efecto para el Producto Interno Bruto de tu país? Ok, ¿cuánto voy a destinar y cuánto esto representa en desarrollo? Entonces, y con eso vas a administrar todo lo que los escenarios, que ojo, eso no es que te va a decir, bueno, voy a tener una perspectiva y no me va a pasar nada. Te va a ayudar a mitigar cualquier problema. ¿Por qué? Porque después de la perspectiva y los escenarios vienen las metas y objetivos, que son los medibles y exigibles, que van desde la planificación, productividad y sobre todo con la empatía. En estos tiempos, después de la pandemia, creo que no sé si salimos peores, o por lo menos yo lo he visto en estos tiempos, que a veces la empatía de ponerse en el lugar de la otra persona, de poder establecer un vínculo que no puede ser afectivo amistoso, puedes, y en algunos casos, en la mayoría de los casos, lo que yo considero tiene que ser de respeto, consideración, pero tienes que ser empático, porque hay personas que les cuesta entender, personas que comprenden mucho más rápido o tienen otras destrezas, que al final del día tienes que, como líder, como planificador, como gerente, tienes que ver cuál es la cosa y desarrollar productos que te permitan a ti tener, obviamente, una rentabilidad o que la gestión de tu empresa pública mejore. Las decisiones tienen consecuencias económicas, obviamente, te va a afectar si tú es tu empresa, te va a afectar a ti, puedes quebrar, puedes tener números rojos. En talento humano, la evaluación constante siempre tiene que ir de la mano de la planificación. Pero la evaluación en talento humano tiene que pasar por un proceso donde tú inviertas en capacitación, capacitar a tu talento humano, no ser egoísta con el conocimiento. Vean, yo cuando David ha compartido, como dije, algunos espacios de trabajo, lo que yo poco, mucho que sé, lo comparto, porque el conocimiento para mí tiene que ser abierto. No soy egoísta con el conocimiento. Cómo tú lo puedas asumir bajo responsabilidad, lo puedas digerir y lo puedas entender para hacer de tu trabajo mejor, para que tu trabajo pueda elevar. Ok, vean, yo empecé como profesional 6, aquí es un abogado junior en una oficina de Agricultura. Y poco a poco fui escalando. ¿Por qué? Porque el conocimiento te genera experiencia, te genera expectativa, te rodea de más personas que te puedan ayudar, ¿ya? Ojo, no quiero decir que todas las personas que están alrededor son tu competencia natural. Aquí algunas han de ser competencia natural y es lo más loable, pero con el respeto y la consideración, cada uno, de acuerdo a sus capacidades, puede y tiene que generar estas decisiones que van a tomarse a la medida que los números de tu empresa, tus productos o lo que quieras entregarle a la sociedad, sea lo público o lo privado, te vaya a generar satisfacción, crecimiento y pueda generar roles dentro de la sociedad, como empleo, como pagar impuestos, como ser un referente, como ayudar, etc. En las decisiones, los efectos, como ya les dije, pueden ser negativos, pueden ser positivos. Todo el mundo va a encaminar a que los efectos sean positivos, pero cuando no hay esos efectos viene el tema de la frustración, porque te pueden despedir, porque está comprometido
la bonificación que te prometieron sobre las ventas, porque tu puesto lo están cabildeando políticamente por otro lado. O sea, hay una serie de elementos que te viene la frustración, pero para eso tienes que estar con la seguridad de que utilizaste la teoría, que es recurrir a los libros, recurrir a la materia en sí, pero también utilizaste la práctica. Y es lo que yo siempre sostengo, que es la praxis, combinar la teoría con la experiencia. ¿Para qué? Para poder innovarse y reinventarse. Y a cierto punto, ciertas personas te haces necesitar. Y el día de mañana, si tú eres el asesor o tú eres el director, ¿por qué no puedes ser el subsecretario? ¿Por qué no puedes ser el subgerente? ¿Por qué no puedes ser el gerente? ¿Por qué no puedes ser accionista de la empresa? Lo puedes hacer. Siempre y cuando tengas los conocimientos, vayas adquiriendo experiencia y sobre todo tengas una planificación en las cosas pequeñas, medianas o grandes que te pongan como reto dentro de estas cosas. En los tipos de cambio organizacional, que es lo que muchos confunden con venir a arrasar con todo, con venir a decir, bueno, yo soy el ministro tal, soy el gerente de esta empresa y lo anterior no vale nada y arraso con todo. No, no, no. Eso no es cambio, eso es un caos, eso es querer refundar. Acá en mi país, cada político quiere refundar cada día el Ministerio X, la Secretaría y lo que hace es destrozar la política pública. Y en empresas privadas igual. Entonces hay tres tipos de cambio organizacional. El cambio incremental, que son pequeños cambios graduales en la organización. ¿Qué quiere decir esto? Cambios graduales. Ejemplo, tú estás en una empresa y tienes a los operarios o los conductores de la empresa, que son más o menos 80, 50, 30, 10, pero que son bajo el código del trabajo. Pero hace 3 años, 4 años, no les compras ni botas, ni uniformes, no tienen una cena, no tienen las asistencias médicas que por ley tienen que tener, pero como no se quejan, porque son la última rueda del coche aparentemente, ¿ya? Tú no les prestas atención. Pero si tú vienes con tu jefe o jefa de talento humano y tienes una visión que son las personas que van a transportar tu producto, son las personas que sí están ganando horas extras, horas extraordinarias, se levantan 4 de la mañana hasta las 12, pero son las que están llevando tu producto. Son las que tu cliente final, seas público o privado, los van a ver. Entonces, si tú ves a un conductor o a un operario con el producto todo desgreñado, todo enojado, todo enfadado, eso te va a generar a ti como cliente, no, pues, o sea, ¿qué pasa con esta empresa? Entonces, la motivación y los cambios, pequeños cambios es, por ejemplo, rotar para que no solo las horas extras se lleven la argolla que siempre se debe haber, renovarles el tema de su parque automotor, renovarles el tema de la capacitación, sus uniformes y comenzar a hacer ascensos. Un consejo, estimados maestrantes, cuando ustedes, estoy seguro, ocupen o estén ocupando cargos gerenciales, no lleguen a cambiar de sopetazo todo. O sea, voy a cambiar, voy a poner a mi hijo, voy a poner a mi esposo, voy a poner a mi amigo, voy a poner... No, porque siempre, para bien o para mal, va a haber un bagaje de conocimiento, que capaz estuvo mal encaminado, capaz no tuvo las expectativas reales y las exigencias reales, pero tiene un bagaje de conocimiento. Y en los puestos claves, que son puestos en toda empresa pública, privada, comunitaria, donde se manejan los recursos financieros, talento humano, planificación, el jurídico, en algunas empresas como bancos, inversiones, ok, rodéate de tu gente porque al final del día, si una decisión que tomas ahí, seas público o privado, vas a la cárcel o respondes con tu patrimonio. En los demás comienza a encargar. Hay gente, acá le llamamos gente de nombramiento, gente de planta, que llevan años, que son profesionales, que nunca los regresó a ver. Eso genera motivación interna. Esos son cambios graduales, pero son muy pequeños. El segundo cambio es el cambio transformacional, que son cambios significativos y radicales de la organización. Ejemplo, la misión, la visión, le das la vuelta de 180 grados, cambias el logo de la empresa, cambias el espectro, a dónde vas a llegar, abres el nicho de tu mercado, rompes en precios,
comienzas a generar un cambio disruptivo dentro de la sociedad que es la que te va a consumir tu bien o tu servicio. Entonces, eso es un cambio transformacional. Y el último cambio, que es un cambio a largo plazo, que es el cambio cultural. Cambios en la cultura y los valores de la organización. Entonces, eso, ¿cómo consigues? Haciendo los dos primeros cambios, el cambio incremental y el cambio transformacional. El cambio cultural es que la gente ame a su empresa. ¿Por qué? O a su empresa pública, privada, o a su comunidad. ¿Por qué? Porque siente un respaldo. Lo escuchaba David, sí, de personas que dicen, no se puede enfermar, que usted está... No, no. Tienes un respaldo de la empresa en cuando te pase algo a ti. Por ejemplo, en este momento tienes un superávit en ventas en tu producto o en tus servicios y hay empresas que han transformado el mundo laboral en los cuales te haces una proyección y en vez de entregarles un bono directamente, te pagan la beca para tu hijo o para tus hijos en la mejor escuela, en el mejor colegio, en la mejor universidad. Tienes garantizado una maestría, una pasantía. Tú tienes un bono para poder crecer, te da un viaje para irte de vacaciones con tus hijas, pero te vas 8 días, pero de los 8 días, 3 te vas a capacitar y vienes con eso a capacitar a 100 más. Cosas en cambio cultural de la organización. Entonces, para hacer estos cambios, ¿cuáles son los roles? Es iniciar y liderar el cambio. ¿Cómo lo haces esto? Debes impulsar el cambio, no tengas miedo a equivocarte. A lo mucho que te van a decir es no. ¿Ya? Utilicen, yo he tenido jefes de todo, de todo, pero yo me llevo la frase de un buen amigo mío, un mentor, que me decía que siempre utilices la fuerza del argumento, no el argumento de la fuerza. Cuando tu argumento es técnico, es jurídico y tiene elementos de convicción empírico o científico, o los dos, por más que grite, por más que venga cualquiera, 2 más 2 va a ser 4. No va a ser 3.8 ni 4.2. 2 más 2 va a ser 4. Ahora, si es que quiere el gerente o quiere tu jefe que sea 4.5, perfecto. Dices, lo puedo hacer, pero aquí están las consecuencias. Tiene 5 consecuencias. Puedes ir a la cárcel, te puedes quebrar, te pueden iniciar un proceso de contraloría para quitarte los bienes, un sinnúmero de cosas. ¿Cuál vas a aceptar? Créeme que de ahí ningún jefe te va a decir, no, 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 espérate, espérate. ¿Por qué? Porque el tema de iniciar e impulsar cambios tienen que ser cambios positivos que te permitan un crecimiento profesional, un crecimiento personal, profesional y un crecimiento para que el tiempo que vayas a durar o que dures en empresas, personas que se han jubilado en empresas, muchas, puedas tener una garantía de que esa empresa va a cumplir con todos los beneficios laborales, sueldo, salario, capacitación y sobre todo tienes asegurado un crecimiento profesional. La comunicación, ya lo hemos visto, generar el compromiso y apoyo de todas las áreas involucradas en todos los factores adjetivos y subjetivos de la empresa, gestionar la resistencia al cambio. Hay muchas personas que resisten al cambio, que cuando viene un cambio, todo cambio genera inestabilidad en cualquier aspecto, profesional, sentimental, personal. Todo cambio genera una resistencia, un miedo natural, pero tienes que saber gestionar eso de aquí, evaluar y ajustar el cambio y siempre evaluar. Entonces, en el no ser egoísta, el ser con el conocimiento transversal, eso te da la capacidad de aprender de la persona, porque tú no tienes que saberlo todo. Un líder es falso que el líder tenga que saber desde, en este caso, por ejemplo, desde leyes hasta gerenciar una crisis o saber cuánto de arena entra en un metro cúbico en una represa. Porque así me pasó. Yo fui gerente de una empresa pública nacional de aquí del país y un argumento era que cuántos me quisieron tomar a elección un ministro porque quería mi puesto y me decía, pero usted es abogado, ¿cuántos metros cúbicos entran en una pared de hormigón armado para la represa del multipropósito Tawin? Entonces, obviamente, yo no sé.
¿Cuántos metros cúbicos? Lo que le respondía el ministro, que era ingeniero, yo le digo, lo más probable es que contrate a una persona de su profesión para que construya y eleve ese muro. Lo que sí yo sé qué es hacer un estudio de mercado. Lo que sí yo sé es qué es hacer un presupuesto. Lo que sí yo sé qué es hacer un marco referencial para saber que si necesitas aquí 10 quintales de cemento, no vayas a facturar 50, porque los 40 te vas a robar. Entonces, el conocimiento te hace libre, el conocimiento te hace responsable de tus decisiones y sobre todo, perdón que sea reiterativo, apegados a la ley y a la norma. Créanme que en lo público, en lo privado, en lo comunitario, apegados a la ley y a la norma. No es que la fuerza de las circunstancias, por esta vez, aquí en Ecuador somos el país solo por esta vez voy a cometer esa infracción. No, porque eso a la larga te va a tener problemas, a la larga te va a traer complicaciones porque dejaste de pagar un impuesto, porque no pagaste el seguro social de tus empleados este mes, porque esta decisión vino con un sobreprecio y te va a caer Contraloría, te va a caer Fiscalía, te va a caer todo el mundo. Y cultivar las habilidades personales. Hay muchas personas que están en áreas para los cuales están, como dijo David, por necesidad, más no por habilidad. Y un reto de un líder es descubrir eso. Capaz que tienes un diamante ahí en el área de inversiones, pero que no está dando efecto, solo está cumpliendo el horario de 8 horas, te hace los informes, pero tú lo ves que en reuniones él no le interesan las inversiones. Lo que él sabe hacer es gestión de talento humano. Lo que sabe él es atención al cliente. Ejemplo, en el banco, que estábamos con David, ¿qué es lo primero que hice? Fue sentarme en la atención al cliente. Sentarme. Nadie me conocía, nadie sabía quién era. Entonces tomé un turno, vi todo el tiempo y ahí se atiende a jubilados, la mayoría de jubilados. Cuando tú te jubilas, tienes tiempo de sobra. Algunos abuelitos tienen la oportunidad, van con sus nietos, llevan a la escuela, a la escuela, recogen, compran el periódico, de ahí que se van. No tienen nada más que hacer si no se encuentran acá, en el BIES. Se sientan y es a recibir la misma noticia, cómo está mi pensión, el cheque, toda esta cosa. Entonces, hicimos, y nos sentíamos molestos. Y al final del día, el banco era de ellos, de los jubilados. ¿Qué es lo que le pedía a David? Que cree una ventanilla VIP, Very Important Person, para atención a ellos. Ellos entran sin turno. Ellos entran sin tomar ningún turno, porque son VIP. Se evacuó, lo que antes se evacuabas en 8 horas, en 2. Porque el abuelito o la abuelita iba, él conocía, mira, él es esposo de ella se casó con él, esta está acá, esto está acá. Entonces, generas esa cosa y dedicas el tiempo, que lo que hizo David en este espacio, hacer un recambio, porque la gente estaba en una inercia. Que le atiendo. Entonces, si no ves las habilidades de las personas, no puedes entender. Y eso te va a repercutir en qué? En pérdidas de tiempo que redunden en pérdidas económicas. Y las habilidades sociales, para ir terminando, es ir acrecentando qué es lo que te permite crecer. ¿Cuál es la meta de crecimiento trimestral, semestral, anual? ¿Cuáles son las cosas que te quitan crecimiento? Y ese crecimiento te redunda en qué? En políticas públicas o en crecimiento organizacional, en crecimiento económico, en redistribución de utilidades. Y por último, evaluar constantemente, evaluar y reinventarse. Con esto, estimados maestrantes, creo que he tratado de resumir algo. Espero no haberlos cansado. Estoy abierto para cualquier inquietud. Gracias al magíster Henry Cáceres. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas y de inquietudes, por favor. Queridos colegas maestrantes, Aldo, gracias. Muy buenas noches, estimados. Bien, la consulta en referencia a lo que estaba explicando el invitado, Henry Cáceres. Pienso, ¿no? Dentro del contexto, que la parte más importante del talento humano de forma progresiva dentro de la empresa y va en crecimiento, como dicen, buscar el diamante
la parte conceptual de la empresa decide identificar qué personas están trabajando en qué área y qué departamento y encontrar esa persona, yo creo que hay un poco, delimita un poquito también el proceso de, ¿cómo le puedo explicar? De poner métrica en la evaluación de desempeño y encontrar a la persona. Es una parte más evaluativa, como mencionaba anteriormente. Si no se evalúa, no se encuentra, ¿ya? Y no podemos identificar la lógica, ¿ya? Pero lo importante es en ese criterio. Y yendo en ese mismo aspecto, se me entró a la cabeza un poco lo que es las normas ISO, que es la responsabilidad corporativa, donde también internamente en la empresa hay este tipo de gestiones donde se tenga que manejar y aplicar y ciertos trabajadores. Y me preguntaba ahí, ¿cómo puedo hacer yo para que esto se beneficie tanto a la empresa, beneficien a los trabajadores, yo tenga un punto a favor en relación a lo que quiero, ¿no? E ir escalando, pero aprovechando de esta norma y yo pueda aplicarla y obviamente darles oportunidad en crecimiento. Esa es mi consulta, Perfecto, Aldo. mi estimado. A ver, las normas ISO, ¿qué son las normas ISO? Las normas ISO son normas que te permiten cumplir procesos que son certificadas. Algunas son de manera pagadas, otras son por organismos internacionales que te permiten decir, yo tengo la norma ISO 9000 tanto, que es antisoborno, la norma ISO 8000 tanto, son normas que para la empresa es como los cursos que tú vas a hacer en tu vida profesional. Que las normas ISO las puedes implementar, es más, deberían implementarse, pero no son de corto plazo. Las normas ISO para implementarse una norma ISO es de mediano y largo plazo porque son medibles y exigibles. Entonces, en la gestión del talento humano de una empresa, muchas personas piensan que el gestor o la empresa o el director de talento humano es el encargado de hacer la fiesta de Navidad, fin de año y las vacaciones. No, pues el talento humano de una empresa es el motor que te va a informar y te va a asesorar a ti como gerente, a ti como director, qué es lo que está pasando dentro de tu empresa y las capacidades a lo que tú ibas en cuál va a ser el beneficio. Primero, si eres una empresa privada, destinar un porcentaje, que eso ya tienes que hacerlo en la planificación económica, que he estado escuchándolo a David, en la planificación presupuestaria, de tu utilidad como empresa, qué vas a destinar a un proceso de capacitación o a un bono extra para una persona que te genera esta cosa. En los procesos de instituciones públicas, aquí en Ecuador, puede ser mejorarte el estatus de tu contrato, pasarte a una, qué sé yo, a un contrato, corrígeme David, era nombramiento provisional, a un nombramiento definitivo, a encargarte la dirección o ponerte directora o directora. Entonces, para cualquier de estos temas, tienes que tener tu presupuesto, tu planificación y sobre todo conocer tu empresa o conocer la empresa para la que te está pagando y saber que con la venta de este producto y el nicho de mercado que yo entré, voy a conseguir tanto rendimiento. Después de los costos operativos, de los pagos, de las cosas, tengo tanto de utilidad. Ok, si somos socios, le presentas a la junta directiva, estos son la utilidad, pongamos de la utilidad un margen de 20% para la capacitación y la motivación económica, un bono al empleado o a la empleada, al trabajador. ¿Alguien Muchas, más? no, muchas gracias, estimado. No, las órdenes. Veo algunas manos alzadas. Eric, Laura, Laura, vamos por paridad de género, ahora toca una mujer. ¿Cómo está, Magíster? Muy buenas noches, un gusto poder conocerlo. Bastante interesante, la verdad, de todo el tema que ha podido abordar. Es algo bueno, nos ha servido bastante, ¿no? Y nos va a servir a lo largo. Yo sí tengo una consulta, bueno. Se ha hablado también el tema de cambios, ¿no? Cambios, y es algo que realmente está pasando con el cambio de la tecnología, bueno, con el avance en realidad de la tecnología, vemos que, bueno, existe cambios, ¿no? Cambios, un impacto grande
en el que sí, a través de estos cambios, mucho, bueno, el mercado puede cambiar, ¿no? Bueno, se puede saturar y demás, así que mi pregunta es la siguiente: ¿cómo se podría tal vez crear, o tal vez nos puede dar algunos tips o herramientas o de cómo podría, se podría tener un mercado un poco más sostenible, ¿no? Dados Ya. estos. El tema interesante de tu pregunta, Laura, el mercado, ¿tú puedes decirme dónde queda el mercado? Depende del rubro o en No, no, general. el mercado. ¿Dónde lo puedes invitar a tomar un café al mercado? ¿Lo puedes invitar al mercado a tomar un café? Puede ser, sí, podría ser. No. El ¿No? mercado es un invento para establecer precios dentro de la cadena productiva. Hace 20 años era imposible tener una clase como la que estamos teniendo en este momento, porque no tenemos la tecnología. Tú en este momento puedes estar conversando conmigo y puedes con tu celular estar haciendo transacciones en Rusia, en Europa y comprando bonos en libras esterlinas. ¿Qué es lo que tienes que adaptarte? Adaptarte no al mercado en sí o per se, sino a la oferta y demanda de cuál es tu negocio. Si tú tienes una empresa y tu empresa vende servicios de consultoría ambiental, ok, y estás viendo que están entrando 5 o 6 empresas extranjeras a explotar recursos naturales en tu país, pero tienen un conflicto con la comunidad, que al final del día, acá en la Constitución del Ecuador, son las dueñas de sus territorios, pero el Estado es el dueño del subsuelo. ¿Qué es lo que les puede vender a esa empresa? La solución del conflicto. Entonces, hay una frase que dice, crea problemas y vende soluciones. Entonces, ¿a dónde tienes que apuntarle tú? Es a cuál es el nicho de tu mercado, cuál es la oferta y la demanda. Y no le tengas miedo al mercado, porque el mercado influye en muchas cosas. En este momento se destapa, qué sé yo, una guerra entre ustedes y Chile otra vez, y tú estás vendiendo no sé qué, y ya se te fluctúa esta cosa. Para eso son las previsiones que tienes que tener con fondos, para las previsiones que tienes que tener en inversiones, para poder sostener cualquier crisis o cerrar la empresa. Porque también tienes que tomar, y eso se me escapó con tu pregunta, estimada Laura, me dijiste que también tienes que tomar decisiones hasta dónde puedes llegar con tu empresa. ¿Cuál es el límite que tú puedes llegar? Porque hay personas que han perdido todo y siguen creyendo en una utopía. ¿Ya? Y no está mal creer en una utopía. Ojo, lo que yo pienso y creo es que no puedes llegar a una utopía, no puedes alcanzar una utopía. Porque cada vez que estás más cerca de la utopía se aleja 10 pasos. Y como decía Galeano, la utopía no es para llegar, sino para seguir caminando. Entonces, enfócate a dónde quieres ir y a dónde quieres crecer. El límite es el infinito. Ahora, con el tema tecnológico, adaptar cualquier cosa a la tecnología es fast track. Lo vendes, lo exportas, lo compras, lo vendes, o sea, es automático. Lo único que tienes que estar, vuelvo y repito, regulado y saber hasta dónde vas a llegar y cuál es el crecimiento exponencial que tienes que o quieres tener tú en tu empresa. Eso, estimada Laura. Muchísimas gracias. ¿Okay? Dayan, no sé, tú eres el dueño, David, yo no. Sí, si me permite la palabra, ¿se me escucha, Magíster? ¿Sí? ¿Tu nombre? Dayam Gerson, más como Gerson, querido Magíster, ¿cómo está? Gerson. Listo. Agradecerle por su exposición hola, hola. Sí, sí te escucho. Se- Magíster, gracias. Tenía una consulta y aclararle también unas interrogantes que tenía. Es muy cierto lo que usted dice cuando tratamos con los cambios, en este caso de los trabajadores, de nuestro talento humano de la empresa, que no tenemos que hacer cambios bruscos, sino estos deben ser graduales, ¿no? Tengo una consulta ahí, Magíster. En mi empresa muchas veces, o bueno, 1 o 2 veces al año, creamos o hacemos rotaciones grandes. Me refiero, mi empresa tiene aproximadamente 250 trabajadores y
por las emergencias que tenemos para sumar ventas, crear, no tenemos un departamento de marketing para apoyarnos en el tema de marketing. Para otras inspecciones técnicas realizamos muchos cambios y rotación de personal. Entonces, para nuestros altos ejecutivos es muy sencillo, ¿no? Nos entregan la carga a nosotros, a los jefes, y juntamente con el Departamento de Recursos Humanos entregamos los memorandos para un cambio y rotación de personal. Pero muchas veces existe un rechazo del trabajador, ¿no? A este cambio de sus funciones, que son momentáneas, de repente por no salir de su zona de confort, etcétera. Entonces, si vale el término, nosotros salimos a lucharla con los trabajadores, a tratar de convencerles de que no es por una bronca personal, no es porque queremos afectar en su trabajo, etcétera, pero sí se nos hace muy complicado que los trabajadores acepten y también se unan a nuestros objetivos o que persigue la empresa conjuntamente los directivos. Eso, querido magíster. Esteban Jackson, tienes 250 trabajadores. ¿A qué se dedica tu empresa? Venta de servicios en telecomunicaciones. Venta de servicios de telecomunicaciones, internet, todas esas cosas, sí. Exacto. Ya. Ahí, mira que tú en la pregunta diste la respuesta. No tiene un departamento de marketing y mercadeo. Ujú, sí, Entonces, no sé qué puesto ocupes si eres el dueño de la empresa, pero ¿qué es lo que tú deberías plantear? Si no te escucha el gerente, a los dueños de la empresa, si no eres tú el dueño, y establecer un presupuesto, establecer los pros y los contras, y voy a ser muy crudo en esto, a los dueños de algunas empresas no les interesa, y debería interesarles el factor de talento humano, porque solo ven números, exacto. solo ven números. Entonces, ¿cuánto me cuesta y cuánto va a costar? Pero si tú demuestras con un estudio de mercado que un departamento de comercialización o de marketing te establece X responsabilidades y tienes un sistema rotativo, que ojo, tienes que cumplir con la ley laboral, no sé cómo estará en tu país la ley laboral, acá en Ecuador no puedes hacer esos cambios haciendo más porque tienes un contrato establecido para la persona y si cambia eso se llama despido intempestivo y ocasiona más pérdidas para la empresa. Entonces, la solución ahí, estimado Gerson, es crear el departamento comercial y de marketing y mercadeo. ¿Qué es lo que tienes que establecer ahí? Es un proyecto, presupuesto, y cuál va a ser la ganancia o la curva que te va a hacer esta cosa. Y con los 250 personas que tienes ya la capacitación, establecer bajo la ley laboral de tu país cuáles son los mecanismos para que ellos puedan, y aquí también, ahí viene el tema de decisiones, no es que voy porque quiero tratar de convencerlo, no, no, aquí la visión, voy a conectar en este barrio 50 rutas de internet, ok, esta es la cuadrilla, se fueron, no es que no me gusta ese barrio, no quiero, no, 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 es tu contrato, porque también hay responsabilidades del empresario, pero también hay responsabilidad de los trabajadores. A veces muchos se le cargan al empresario y dicen, no, 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 es de parte y parte. Porque si yo no genero, no puedo crecer y si no crezco, mejor cierro. Y si cierro, te quedas sin trabajo. Entonces, la respuesta, estimado Gerson, la diste tú mismo y me alegro mucho porque yo iba por ese lado, es la creación del departamento de marketing y marketing y mercadeo y sobre todo establecer cuál es la relación laboral contractual con los 250 empleados y cuál es la función que tiene cada uno de ellos de acuerdo a su especialidad. Uh-huh. Gracias, querido magíster. Eric, por favor. Buenas noches, estimado magister. Y sí, también va mi pregunta por esa línea, ¿no? Siempre un poquito desde la experiencia donde trabajamos. Mi persona trabaja en una entidad educativa, una universidad, ¿no? Y el personal administrativo entre secretarios y demás rubros, directores, son casi 130. Yo ya estoy 8 años en la empresa. Pero yo siento que cuando se hacen estos cambios, ¿no? Pongamos, la idea me parece que es que no se vayan, ¿no? Estancando, digamos, en un solo lugar, ¿no?
pero los últimos 3 años la dirección, la alta directiva, cambiaron, pongamos, del área de contabilidad, los llevaron a secretaría, ¿no? O cambios así, o el área, personas especializadas, digamos, en un rubro, los llevaron a otro. Entonces, ahí me parece, ¿no? que se comete un error, pero ¿hasta qué punto, digamos, esto es sano, ¿no? Porque si a un contador experto en el área lo llevas a secretaría, pues obviamente te haces un autogolpe, digamos, ¿no? O sea, a la empresa. Entonces yo siento que ahí también baja la calidad, y más cuando es con el trabajo de destinatarios de estudiantes universitarios. Obviamente ahí se cuestiona un poco el tema de la calidad, ¿no? Pero no sé, o sea, ¿cuál sería la mejor opción, no? Ese era Eric, una pregunta. ¿La universidad que trabajas es pública o privada? Es privada, es privada. Es privada. Ok. ¿Cuántos años tiene en el mercado esta universidad? Es jovencita, tiene 25 años, 26 años. 26 años. ¿A los cuántos tiempos se jubilan allá en Bolivia? O aquí, por ejemplo, en Ecuador, una persona que trabaja 20 años seguidos en una empresa privada tiene la jubilación patronal. ¿Qué significa la jubilación patronal? Que le dan un salario básico hasta que se muera, y sí puede seguir trabajando hasta que se jubile por el IES. Entonces, capaz que, no sé cómo será la legislación en tu país, si los movieron con esa lógica, es para cambiar el contrato y no pagarles el aporte de la jubilación patronal. Estoy elucubrando. Pero ahí, si es una universidad, Eric, el alma mater de toda universidad, por lo menos a mí me enseñaron esto, que en la universidad se dice lo que no se dice, se hace lo que no se hace y se piensa lo que no se piensa. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tienes que hacer? Si estás dentro de la universidad y tienes una facultad de administración, ponlos a los profesores a trabajar en el mercado. Hazles hacer tesis, hazles hacer proyectos para que puedas entrar dentro del rubro del costo-beneficio. Todo vas a resumirlo. Si es privada, vas a resumirlo en dólares. Punto. Entonces, si tú cambiaste, como dices, a un contador con una experiencia, hacer trabajos de oficina, estás perdiendo primero el bagaje de 20 o 18 o 15 o 6 años o 5 años de la experiencia que él ha tenido, y lo estás poniendo en un puesto sin desmerecer, pero jerárquico, que no está preparado o no se formó para eso. Porque yo tengo un contador, no tengo una secretaria o un secretario, que en situación de remuneración es diferente. Y las responsabilidades también son diferentes. Entonces, la lógica de estos cambios, sin conocer al detalle, para mí van por la lógica de rotar al personal para que el personal cambie de funciones, cambie de puestos y no estén en un mismo trabajo o en un mismo puesto que al futuro a la empresa le vaya a costar. Y eso es lo que muchos empresarios no lo ven. No lo ven. ¿Por qué? Porque al final del día, de aquí a 5 años, la universidad va a decrecer en los trámites internos, administrativos, internos y externos. Los estudiantes van a tener una queja de los estudiantes. Si es universidad privada, su nicho de mercado son los estudiantes que van a pagar la matrícula, van a pagar la colegiatura, van a pagar el semestre. Yo, como padre de familia, ¿cómo evalúo esto si no me atienden bien, si mi hijo no está contento, si mi hija no está contenta? Todo ese estudio lo puede hacer la propia universidad o los propios estudiantes. Te recomendaría que converses con los facultades, si hay facultades de administración, de derecho, que te puedan hacer proyecciones y con eso presentarles en números a los directivos. Y por último, los utilizas a los estudiantes y le haces un paro. No, mentira. El David sabe hacer paros. Luis Gabriel y María del Carmen. Cerramos con María del Carmen. Buenas noches, Magíster. Hola, Luis. Magíster, yo quería hacer una consulta, no sé, para que usted me pueda orientar en este caso. Yo estoy emprendiendo un negocio acá en donde yo vivo, una granja, ¿no? ¿Una? Una granja, una granja. Ya. Bueno,
El proyecto, digamos, consiste en cría de cerdo, de gallina y de pescado, siembra de pescado. ¿Qué es recomendable? ¿Posesionar un producto primero o iniciar con los tres al mismo tiempo, siendo de que, digamos, estamos cortos de dinero, podríamos decirlo así, Ya, ¿no? Para este tema. ya. Ahí vamos a la granja. ¿El emprendimiento es personal, familiar o es con sociedad? Personal, Es personal. personal. O sea, Sí, eres tú y tu riesgo. sí, yo, Ya. exactamente, yo solo. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tienes que evaluar, estimado Luis? Es primero costos tienes en una granja necesitas un espacio de terreno. El terreno es Sí, tuyo, es alquilado, es de es mi padre, prestado. ¿Perdón? es de mi padre, me lo dio él, Bien. mi padre. Allá, pero entonces es tuyo, no vas a pagar ningún arriendo. No, nada, nada. Ya, entonces ahí ya tienes un costo que se influye en el producto. Entonces, ¿qué es lo que te recomienda en este momento? No sé en qué zona estés en tu país, pero ¿qué es lo que consume más en la zona? ¿El cerdo, la gallina o el pescado? El cerdo, El cerdo consume más, pero me sí, imagino que han de tener muchas granjas de cerdo por ahí. exactamente. Ok, entonces, para tú ponerte a producir cerdos, vas a entrar en competencia directa con pequeños, medianos y grandes productores de cerdos. Entonces, ¿cuál va a ser tu ventaja y tu desventaja? Tu ventaja es que tienes dentro de tu zona o donde está geográficamente tu granja, tienes los productos necesarios cerca, veterinarios, alimenticios, de pie de cría, cerca, que te permite tener calidad del producto. El problema es la colocación. ¿Qué vas a hacer tú de diferente con ese cerdo? Entonces, si tú no tienes en este momento un estudio de mercado y el estudio de mercado te arroja que de tu granja, ¿cuántas hectáreas o cuántos metros tiene tu granja? Son casi 50 hectáreas. A 50 hectáreas. 50 hectáreas estamos hablando de un mediano productor en tu país, ¿no es cierto? Sí, Ya. Acá también, 150 hectáreas mediano productor. Si estamos estableciendo, tienes que establecer un rango de hectariaje versus alrededor de, y tú, 10, 15, 20 kilómetros a redonda de tus 50 hectáreas. ¿Cuántas granjas hay ahí y cuántos cerdos cultivan o cosechan, perdón, y los tienen ahí? Y versus cuál es el mercado. O capaz que hay una deficiencia de eso y te va a permitir. Yo me iría por el tema del pescado y la gallina. Y paulatinamente, cuando me llega a conocer en las gallinas, tienes un nicho de mercado porque todos los días comen huevo. Entonces tú podrías tener gallinas ponedoras y gallinas de carne y gallinas de pie de cría, que te utiliza menos espacio y te genera plata al día. Es como tener una vaca lechera, porque lo ordeñas todos los días y el huevo los cochillas todos los días. Y con eso vas a tener un capital inicial para que te hagas conocer en el mercado y comenzar a la cría de cerdo, que es un poco más rentable, pero tienes que tener una estrategia comercial. ¿Qué vas a hacer? O sobre todo si vas a ser un productor que le va a vender a otro productor más grande para que él pueda vender en volumen. Puedes crearte una asociación investigar si a tu alrededor de tu granja hay asociaciones que puedan aceptar a miembros en su asociación para que puedan minimizar el riesgo de una fiebre porcina, de una enfermedad, qué sé yo. Pero lo más rentable en este momento serían las gallinas, como lo veo yo, estimado Luis. muchas gracias, Magíter. Gracias. ¿Okay? Y cerramos con María del Carmen. Enrique también está. Buenas noches, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, Hola, hola, Magíster Cáceres, sí me escucha. sí, María del Mi Carmen. Un gusto. consulta es la siguiente. Yo, a ver, oyendo la exposición que usted realizó, hablaba de incentivar, o sea, de trabajar con nuestro factor humano, ¿no? De incentivarlo, de
generar en ellos ese compromiso hacia la empresa, ¿no? A través de reconocimientos. Yo trabajo en el área de ventas y hemos tenido periodos constantes, ¿no? De reconocimientos al equipo, Se te escucha ¿no? mal, María del Carmen. Cada mes, por temporada, lo hemos hecho menos, ¿no? Hola, hola. Ahora sí mejor. Ahí un poco Hola. mejor. Ya. Continúo. Entonces me consulte por este lado, ¿no? Yo trabajo en una empresa María del Carmen, está un de venta poco, de tu masivos. conexión Mi está un empresa ha dado empleados poco para la gente de Bolivia. interrumpida. Por Sí, favor, si tratas de mejorarle y después de Enrique ya terminamos, por favor. Gaby, ya terminamos. Gracias. sí, yo creo que ahí, David, mil disculpas, está malísima mi señal. Ahí estamos muy bien, María del Carmen. Ya, perfecto. Ahora voy con mi pregunta. Entonces, mi consulta era en este sentido, ¿no? Mi empresa, nosotros tenemos un área de ventas, cantidad de gente también importante que realiza todo el movimiento. Entonces, durante unos 4 años más o menos ha generado incentivos a ventas al equipo por el cumplimiento de objetivos, ¿no? Y han sido constantes en unos periodos más largos o más cortos, dependiendo, ¿no? Del objetivo que estamos buscando. Pero hemos llegado a un grado en el que yo he sentido como que si no le das el incentivo, el colaborador no ejecuta, no vende, no busca, ¿no? O sea, lo primero que consulta es, pero vamos a tener el incentivo y si no, vemos, ¿no? Esa moral baja. Pero los incentivos sabemos también que es un gasto, ¿no? O más bien, sí, pues es como una inversión, pero no siempre te da el retorno que tú quieres, ¿no? Que tú estás buscando. Entonces, ¿hasta qué nivel nosotros, cómo podríamos medir eso? ¿Hasta qué nivel Ya. sí podemos darlo y cómo encauzar a otro tipo de acción que genere también ese compromiso sin que de por medio haya un valor monetario o un material, un insumo, un recurso, lo que fuera, que le tengamos que entregar al colaborador por la gestión que hace, ¿no? Porque de hecho la fuerza de ventas está llamada a vender. No, bien lo dijo usted, en nuestro contrato está establecido que nosotros vamos a poner todo nuestro conocimiento en la ejecución de las tareas que la empresa nos encomienda. Entonces, Perfecto. yo viéndolo del otro lado, el vendedor tiene que cumplir con eso, no vender. Claro, ahí, María del Carmen, muy buena tu pregunta. Ahí, ¿cuál es primero lo que tienes que establecer? Como lo hablamos desde un principio, conocer a tu empresa y saber hasta dónde puede llegar. Yo me puedo tapar hasta donde me dé la sábana. Entonces, tú como empresario no puedes estar dando bonos a todo el mundo, porque vas a crear una dependencia no por el trabajo ni por la remuneración, que ojo, la remuneración está regulada por las leyes laborales de tu país, son justas, son injustas, bueno, no sé, pero están reguladas. Para cada sector, sabes que el trabajador X va a ganar un salario Y, que si trabaja más horas, son horas extras, horas extraordinarias, horas complementarias, lo que usted tiene, esta cosa que es por ley. Pero ahí la bonificación como tal, tiene que surgir de un ejercicio de planificación y del presupuesto que tú lo hagas anual. ¿Por qué? Porque tú no puedes hacer una bonificación per se para los próximos 10 años. O sea, trabajas, lo que tengo entendido, en una empresa de telecomunicaciones. El factor de telecomunicación son una de las pocas empresas que casi no pierden o nunca pierden, como la minería, como el espectro eléctrico, el petróleo, todas esas cosas, salvo en ciertos casos. Pero tú no puedes establecer bonos, eso porque ya se convierte en parte del contrato. La ley laboral acá en Ecuador, por ejemplo, yo no puedo establecer bonos cada 3 meses, un extra sueldo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si paso cierto tiempo con esto, se vuelve parte del sueldo y el rato que le dejo de dar, estoy incumpliendo con la ley laboral. Entonces, en este momento, ¿qué es lo que tienes que hacer? Vuelvo y repito, reevaluar el tema del talento humano, establecer un mecanismo de diálogo, y aquí viene lo importante, que muchos quieren o tratan de evitar cuando estás gerenciando o dirigiendo una empresa.
es conversar con el talento humano, con tu personal, establecer las políticas claras, las exigencias bajo el respeto de la ley y de las buenas costumbres y todas estas cosas, pero aquí está el contrato de ley es para las partes. Entonces, si tú no vendes, te establezco un margen de prueba, un margen de desarrollo de tus ventas, y si estás por debajo, te llamó la atención, la segunda evaluación te mando por escrito un memo, a la tercera te notifico y te fuiste. ¿Qué es más costoso para el trabajador? ¿Que no me den el bono o que sí lo tenga esta cosa? O tener el trabajo. Entonces, el bono es una expectativa que tiene el trabajador, más no es una obligación del empleador. Ojo con eso. El bono es una expectativa, que si tú ya lo vuelves recurrente por cualquier cosa, va a pasar lo que te está pasando en este momento. Entonces tienes que reevaluar la política laboral, rever el tema de los contratos laborales que tengas y establecer como política clara, aquí están, usted tiene el contrato, tiene que vender tanto, son sus metas. ¿Ya? De sus ventas, ok, tienes un porcentaje, pero de tus ventas, no un bono. Si vendes más de esto, eso ya lo estableces trimestral, semestral y anualmente en el presupuesto de la planificación que tú hayas hecho. No puedes hacer un bono per se para otro porque vas a quebrar a tu empresa, sea público o privado. Listo, María del Carmen, espero que haya dado respuesta a tu interrogante. Gracias, estimados magíster, maestrantes, perdón, gracias al magíster Henry Cáceres por su ponencia acá en el liderazgo. Creo que hemos resuelto algunas consultas, inclusive temas empresariales, y eso es muy importante y enriquecedor, y eso es lo que justamente la universidad y ESAM está promoviendo, y es parte de nuestro compromiso como docentes y como planta docente, pues con ustedes, para darles el mejor conocimiento. Gracias, estimado magíster Henry Cáceres. Estimados colegas maestrantes, nos vamos 10 minutos de receso. A los 10 minutos regresamos con 19:45 de Ecuador, 20:45 en Bolivia. Le agradecemos al magíster Gracias. Un gusto por por su todos. presencia acá. Muchas gracias, magíster. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Henry. Listo, colegas, nos vemos en 10 minutos. Muy bien, David.